Nos quedamos con Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador. Señalábamos y le preguntaba en primera instancia a Jorge Quiroga sobre la importancia de ese mensaje de 5 líderes, pero principalmente el nombre de David Cameron, el primer ministro británico. Llama mucho la atención ese mensaje de respaldo a una lucha que ustedes han llevado por meses, quizás ya por años, en pro de los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué piensa de ese mensaje? Bueno, a mí también me llama la atención, pero en otro sentido. Primero el gobierno de los Estados Unidos, después la Unión Europea, más tarde el secretario general de la OEA y ahora gobernantes de Europa y de la Unión Europea llaman la atención del gobierno venezolano por las condiciones inequitativas en las que van a realizarse las elecciones del día domingo, por no haberse respetado los derechos de la oposición en la campaña electoral, por existir presos políticos. Esto de los presos políticos sucedía en las dictaduras del siglo XIX y no en los gobiernos democráticos del siglo XX. Digo que me llama la atención porque son personas, instituciones, gobernantes ajenos a América Latina, olvidé mencionar a las Naciones Unidas, los que reclaman, los que protestan, los que demandan que en Venezuela existan elecciones verdaderamente democráticas. Y en cambio, los gobiernos de América Latina y los presidentes latinoamericanos guardan absoluto silencio, no dicen una sola palabra, como si no existiera en Venezuela lo que han venido denunciando los organismos y los gobernantes que acabo de citar. Como si en Venezuela el día domingo vayan a realizarse elecciones libres. Como si en Venezuela no existiera un gobierno que concentra todos los poderes del Estado. Bien. Pero como los gobiernos de América Latina no cumplen su obligación, pues no nos ha quedado más remedio a los expresidentes que poner el aporte pequeño o grande que podemos hacer yendo a Venezuela para con nuestra presencia hacerle conocer al pueblo venezolano, al gobierno de Venezuela, que existimos latinoamericanos preocupados por la falta de libertad electoral, por la existencia de presos políticos, por la ausencia de libertad de expresión y porque el gobierno ha tomado una docena de medidas para inclinar la cancha a su favor. Hacer un gol en la política electoral venezolana es casi imposible por parte del equipo contrario. Bueno, para eso vamos a Caracas el día domingo. Ahora, expresidente, ¿qué piensa usted de ese llamado que ha hecho, de esa solicitud que ha hecho Leopoldo López, el líder de la oposición, que ha dicho que quiere votar, que desea poder ejercer su derecho al voto el día domingo? ¿Usted cree que se le va a permitir a Leopoldo López poder votar? Mire, pienso que no. Pienso que le negarán. ¿Por qué está preso Leopoldo López? Examinemos el tema. Está preso porque el gobierno venezolano desconoce una institución fundamental de la democracia, que es el pluralismo político. La democracia no tiene un partido o un líder o un caudillo dueño del sistema democrático. La democracia es un sistema abierto a diversas corrientes de opinión y de pensamiento. Entonces, cuando el gobierno de Venezuela le niega el derecho a la oposición, en este caso a Leopoldo López, está hiriendo un elemento fundamental de la democracia. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque no quiere que Leopoldo López sea candidato y le propine una paliza gigantesca al actual presidente de Venezuela. Al decir paliza, no estoy hablando en términos físicos, estoy hablando en términos electorales. Eso es lo que le tiene preso a Leopoldo López.
De la misma manera que las dictaduras militares ponían presos a los políticos que luchaban por la democracia, o ponían preso al candidato opositor, o lo deportaban del país. El gobierno de Venezuela no es un gobierno democrático. No reúne ninguno de los elementos establecidos en la Carta Democrática Interamericana. Ningún profesor de ciencia política o de derecho constitucional le va a reconocer al gobierno de Venezuela la calidad de gobierno democrático. Bueno, pero Leopoldo López con su lucha se ha convertido en un símbolo de la democracia venezolana, ¿no? Y es sabido que en la historia de América Latina, cuando gobiernan regímenes autocráticos, la prisión es la antesala del gobierno. Ahora, expresidente, se lo preguntaba a Jorge Quiroga y se lo pregunto a usted. ¿Tiene miedo de ir el día domingo a Venezuela, de estar en el territorio venezolano, teniendo en cuenta de pronto que los ánimos van a estar un poco arriba y el oficialismo, los seguidores del oficialismo puedan de pronto hacer algún acto contra la presencia de ustedes o afectar la presencia de ustedes allá? Bueno, a las pocas personas a las que he contado de mi viaje a Caracas, que acá en Quito no se ha difundido, ellas me han recomendado no ir, por las razones que sugiere su pregunta. Pero en todos los actos de ya mi larga vida pública, por sobre todo ha estado el cumplimiento del deber. Y el deber de los demócratas de América Latina es darle su solidaridad a la perseguida democracia venezolana, a los perseguidos líderes políticos venezolanos, a los perseguidos partidos políticos venezolanos, que no es otra cosa que un respaldo moral, un respaldo ético, un respaldo de principios. Y cuando uno se comporta de esa manera, pues, y pone los principios por sobre los intereses personales o por sobre las preocupaciones de los amigos, pues está cumpliendo con su deber. Y por eso, pues, mis amigos me recomendaron que no vaya a Caracas. Bueno, expresidente, pues ojalá que todo salga bien para usted, para los compañeros de lucha, de compañeros que van a estar con usted ese domingo, precisamente expresidentes, líderes políticos de la región que van a estar ejerciendo esa presencia fundamental para ayudar a un proceso electoral que va a marcar sin lugar a dudas la historia política venezolana. Muy amable por su tiempo con NTN 24, le deseamos mucha suerte y le decimos lo mismo que le decíamos al presidente Quiroga, al expresidente Quiroga. NTN 24 estará en la jornada electoral el próximo domingo, atentos a lo que ustedes hagan, a la movilización donde estén ustedes, van a encontrar siempre una cámara de NTN 24 y un micrófono, atentos a lo que ustedes hagan o se pronuncien allá en territorio venezolano. Muy amable. Encantado, será un gusto volver a hablar con ustedes. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde.